Se ve, ¿verdad? Sí, profe, ahí se ve. Buenísimo. Bien, empezamos un poquito de última. Los otros compañeros van a ir sumándose a medida que pasan los minutos. Les decía, nosotros las clases pasadas estuvimos viendo acerca de las teorías psicológicas del aprendizaje y veíamos las dos grandes corrientes psicológicas. Por una parte el conductismo y por otra parte las teorías constructivistas. Y dentro, de hecho, del conductismo hablamos bastante. En clases pasadas, de hecho, teníamos un material, el capítulo 2 de una de las clases, en donde se explayaba bastante acerca de qué era el conductismo. Después el constructivismo, que decíamos que ve al aprendizaje como una construcción. Ahora, esa construcción inevitablemente necesita de los conocimientos previos, de los saberes previos, para justamente, como dice la palabra, ir construyendo el edificio del aprendizaje, del conocimiento, como yo les decía en aquella ocasión. Ahora nos toca ver los enfoques didácticos. Yo les decía la vez pasada, cuando hablamos de didáctica, estamos hablando de enseñanza, y también veíamos nosotros con César Cort cómo él relacionaba la psicología del aprendizaje, y él decía que al hablar de aprendizaje también no podemos hablar de que están juntas la enseñanza y el aprendizaje. Van de la mano, sí, pero no podemos decir proceso de enseñanza, aprendizaje, porque son dos procesos totalmente diferentes. Una cosa es el proceso de enseñanza y otra cosa es el proceso de aprendizaje. Yo les daba el ejemplo la vez pasada de decirles, bueno, durante mucho tiempo se creía en el binomio enseñanza-aprendizaje, porque había alguien que enseñaba, automáticamente había alguien que aprendía. Luego, pasado el tiempo, se dieron cuenta de que no, que hoy por hoy se habla de una triada, en donde está el contenido, el alumno, el docente, quien es el que va a mediar justamente va a mediar entre el alumno, el estudiante y el contenido, todo esto atravesado dentro de un contexto determinado, en un contexto situado. Hoy lo que vamos a empezar a ver tiene que ver con los enfoques. Yo les daba el ejemplo el otro día y les decía, ¿qué es enfocar? Agarramos una cámara y enfocamos. Fíjense que ahí en la diapositiva dice, estos enfoques constituyen modelos teóricos de interpretación de la denominada triada didáctica. ¿Cuál era la triada didáctica? Lo que yo les decía recién, ¿no? Estudiante, contenido, docente. El docente es el que va a mediar entre el contenido y el estudiante. ¿Por qué? Porque es el que tiene el conocimiento y es el que tiene determinadas actitudes y estrategias justamente que hacen y que le hacen tener esa presencia ante el contenido y ante el estudiante también. Ahora, fíjense que la diapositiva dice, un enfoque es una interpretación de la realidad. Bueno, ¿qué es lo que va a interpretar cada enfoque? A esas características de los componentes didácticos. ¿Y cuáles son esos, o los grandes componentes didácticos? Tiene que ver con cómo ve al objetivo, cómo ve a los contenidos, a las estrategias, a la evaluación. Son diferentes elementos a tener en cuenta a la hora de hablar de cada uno de los enfoques didácticos. Yo les decía recién que vamos a ver cuatro enfoques. Hoy seguramente nos vamos a detener en los dos primeros, en el tradicional y en el tecnicista. Y la semana que viene ya vamos a adentrarnos al crítico y al problematizador, que van de la mano también, si bien hay pequeñas diferencias, pero existen diferencias entre el activo y el enfoque problematizador, así como también existen características similares en este enfoque tradicional y en el enfoque tecnicista. De hecho, una de las características que comparten los dos es que se basan en la teoría psicológica del conductismo. De hecho, cada enfoque, ¿por qué vemos la clase pasada y por qué la autora también hace justamente esta distinción de las teorías psicológicas? Porque cada teoría psicológica del aprendizaje se relaciona con un determinado enfoque. Por ejemplo, el enfoque tradicional y el enfoque tecnicista, cuando empezamos a mirarlo ahora y a leerlo ustedes en el material, no sé si alguno, creo que la mayoría ya lo descargó, no sé si lo leyeron, ojalá que sí, vamos a ir viendo que cada enfoque se relaciona con una teoría psicológica del aprendizaje. Vamos con la primera.
Fíjense que el enfoque tradicional, ¿qué dice? Dice, en este enfoque la enseñanza se reduce a la transmisión de la cultura, más precisamente de aquellos conocimientos que se considera verdades permanentes. ¿Ustedes ya vieron algo de historia? Sociología sé que sí, sociología de la educación sé que ya que están viendo, si no me equivoco, lo ven con Mariano, ¿verdad? Sí, sí, sí. Buenísimo. Fíjense que en la Argentina, cuando se estaba argentinizando, si se quiere, ya por 1880, 1884, ¿qué pasaba? Justamente estaban viniendo las grandes masas inmigratorias que venían de Italia, España, lugares donde había guerras. Y la opción o una de las palabras claves para poder entender ese contexto histórico tiene que ver con la homogeneización, en donde todos somos iguales. Si lo relacionamos a la escuela y a la educación con la homogeneización, vemos que la escuela durante mucho tiempo buscó homogeneizar, en donde todos pensáramos de la misma manera. No por algo existen los lemas, por ejemplo, civilizar al bárbaro, que son civilización o barbarie, por ejemplo, son algunos lemas de esa época, de allá de 1880, 1884, cuando se sanciona, de hecho, la primera ley de educación que tuvo la Argentina, la 1420, que seguramente en alguna de las materias lo van a ver si es que ya no lo vieran. Entonces, fíjense que acá dice, el enfoque tradicional se reduce a la transmisión de cultura. Se transmite determinada cultura, se transmite determinados conocimientos. Es la transmisión, nada más. Y fíjense que otra de las características dice, los contenidos están conformados por listados de temas, capítulos, unidades, en los que justamente se van a ir organizando de manera exhaustiva y fragmentada por para su posterior memorización. Esa es otra de las características. Por eso yo les decía recién, cada uno de estos dos enfoques, el tradicional y el tecnicista, que vamos a verlo enseguida, se relacionan con el conductismo. ¿Y el conductismo cuál era una de las características fundamentales? La memorización. Que se repite, repite, ¿se acuerdan que yo les decía? De tanto que se repite, queda fijado y se queda memorizado y uno tiende a repetir. Por eso es que dice acá que los capítulos, los contenidos, decía en la primera característica, tiene que ver con la transmisión de conocimiento, tiene que ver con la transmisión de determinadas culturas. Y acá ya habla de la memorización de esos contenidos. Eh, Obviamente por parte de los estudiantes, ¿no? Dice que su legitimidad y veracidad no se discuten. ¿Quién tiene la verdad en ese enfoque? En esa relación del alumno con el docente. ¿Quién tiene la verdad? El docente. Ahora vamos a ir viendo con otra de las características que dice cuál es la función de la escuela. Fíjense que esto en relación a lo que yo les decía recién de cuál era la función de la escuela. Dice, la función de la escuela es la de desarrollar en los educandos una identidad sociocultural de acuerdo con un modelo de hombre y de país. ¿Qué es lo que se estaba buscando ya por 1880 si lo relacionamos con el tema con Argentina? Justamente homogeneizar, donde todos seamos iguales. No por algo está el guardapolvo blanco. Uno de los grandes características de homogeneización tiene que ver con el guardapolvo blanco, que homogeneiza, todos somos iguales. Todos tenemos este guardapolvo que nos identifica como sujeto de la educación, como sujetos que vamos a una escuela donde se nos va a transmitir determinados conocimientos, determinados contenidos. Otra de las características que tiene el enfoque tradicional es que el aprendizaje se produce por recepción pasiva de información suministrada principalmente por el docente y el libro de texto. El gran aliado del docente va a ser el librito de texto. El libro de texto, La teoría. exactamente la teoría, y más que nada porque, a ver, ¿quién de acá en la primaria, por ejemplo, no les hicieron aprender de memoria alguna poesía, algún texto? Todos, inclusive hasta la secundaria, profe. Re tradicional y muy estructurados. Totalmente. Tiene que ver justamente con esa característica de aprender
memorísticamente y en donde el sujeto estudiante, el sujeto alumno, es un sujeto pasivo, que no se cuestiona. Es más, al docente, al maestro, no le interesa las opiniones o los comentarios, o las reflexiones o el análisis que pueda hacer el estudiante. Al profesor le interesa si el estudiante, el alumno, puede saber de memoria lo que dice el manual. Fíjense que otra dice, la estrategia de enseñanza dominante es la exposición o clase magistral. Es decir, fíjense que en muchas de las escuelas, y acá creo que una de las pocas que queda con la tarima tiene que ver con la escuela normal. Bueno, en la escuela normal se daba, ¿no?, esas clases magistrales en donde el docente, el maestro, estaba en otra posición, había una simetría con respecto al estudiante, con respecto al alumno. El alumno está más abajo, en un escalón más abajo, mientras que el docente está más arriba, en donde por una parte controla lo que está pasando, pero por otro lado también está diciendo, él tiene el saber, él tiene el poder. Entonces, de esa manera puede controlar a los y a las estudiantes. ¿Hasta acá vamos bien? Acuérdense, cualquier duda, desactiven su micrófono o el chat y vamos a ir viendo. Ok, profe. Seguimos un poquito más. ¿Cómo es la evaluación? Fíjense, dice, la evaluación se concibe como una actividad terminal dirigida a la comprobación de resultados en términos de cantidad de información memorizada. Ah, te perdiste, no me sabes decir qué es lo que habla, por ejemplo, este libro que habla acerca de la crisis del socialismo y el surgimiento de la posmodernidad. Ah, no me sabes decir qué es la modernidad y qué es la posmodernidad. De pregunta y nos vemos la respuesta, próxima. profe. Tal cual, la pregunta y la respuesta del libro. Exactamente, tiene que ver con una memorización. Y si vos, Laura, no me sabés decir qué es lo que propone el conductismo, qué era el estímulo-respuesta, qué era el estímulo condicionado, y bueno, lo lamento, Laura, nos vemos el año que viene. Conmigo no aprobás. Entonces, tiene que ver con esas características. Fíjense qué es lo que dice, cuáles son algunas de las principales. Por eso yo le decía, cada enfoque se relaciona con una teoría psicológica del aprendizaje que nosotros lo vimos la clase pasada. Iba a decir la semana pasada, pero la semana pasada no tenemos clase. Dice, las características sobresalientes de la enseñanza tradicional. El docente desempeña el papel protagónico. ¿Por qué? Porque él tiene el saber. El docente es el que tiene, y aparte está con su compañerito el libro, que le va a decir qué es lo que tiene que aprender, qué es lo que tiene que enseñar. Dice, el alumno asume un rol pasivo en tanto receptor de conocimiento. Lo único que tiene que hacer el estudiante, el alumno, es repetir. Por una parte, recibe lo que le da, tipo, ¿se acuerdan? Había los twister, creo que se llamaba, la galletita esa que estaba el pajarito que te comía la cabeza. Bueno, así estaba el docente, de tanto que le repetía, el alumno, ¿qué hacía? Se aprendía de memoria y lo único que tenía que hacer era repetir. Perdón, hay un comentario en el chat. En este caso, el único protagonista es el profesor, no puede participar el alumno. Exactamente. ¿Por qué? Porque estaba sancionado. De hecho, vos participabas sin que yo te dé la autorización, vos estabas sancionado, por ende, tenías una determinada sanción, o no podías salir al patio en horas de recreo, por ejemplo. Entonces, sucedía eso con este determinado enfoque. Seguimos con otra de las características. Profe, en este caso entonces estaría presente solamente la enseñanza, ni hablar del aprendizaje. Claro, totalmente. Únicamente está la enseñanza y aparte de la enseñanza, ¿quién es el que da la enseñanza? El docente. No le interesa si el estudiante, el alumno en este caso, porque cuando hablamos de estudiantes, de hecho hay una definición etimológica, y si se quiere, de que al estudiante es una mirada más actual, hubo un cambio de paradigma. En todo caso acá hablamos de alumno, que lo único que importa es el de repetir, recepcionar información y repetir. No me interesa que ustedes analicen y reflexionen, porque a mí no me interesa eso, guárdense para su vida. Acá vos querés aprobar psicología del aprendizaje, me decís de memoria tal cual está en los materiales. Si vos, Agustín, no me sabés decir de memoria, lo lamento, Agustín, nos vemos la próxima. En eso se basa este feo enfoque. Profe, y acuérdense que durante mucho tiempo duró ese enfoque. Había otra cosa también en aquel entonces. A mí me pasó, cuando vos te equivocabas en una palabra,
¿Te hacían repetir 50 o te hacías decir, bueno, tráigame de trabajo o haceme ya en el recreo 50 veces repetirme la palabra? Y si era peor todavía, te hacía pasar pizarrón, que era lo máximo, ¿no es cierto? Lo más feo y triste, por supuesto, para todos. A mí, Sí. a mí personalmente, me acuerdo bien que me pasó, vergüenza total, me acuerdo en sexto grado, me mandaron al frente porque yo iba a maestra particular y no puede ser que nunca aprendía y había sido que la seño se emperró, ¿viste? Cuando se señó, o sea, todos los años le tocaba a alguien. Y ese día, y me dice, a ver, Cáceres, pasa adelante, resolve tal situación matemática. Ya mamá dice, no es tanto, porque mamá le decía, ¿cómo puede ser? Denle una posibilidad que resuelva, que qué sé yo, ¿viste? Y fue lo peor que me pasó, me fui llorando a mi casa, me hizo o sea, resolví, pero la situación y la manera que me manda al frente la docente, con 6 años me sentí ¿por qué me ataca? Imagínense, bueno, mediante eso y al ser chiquita, digamos, el comportamiento de la docente, y mamá era maestra jardinera, le pareció medio fuerte, entonces se fue y habló con la directora. Puede ser que, y había sido que no era solamente a mí, a otros nenes también la atacaba así, y me tuvieron que cambiar de escuela, y a ella, a esa docente la tuvieron que bajar, digamos, del cargo porque era así. Todos los años se agarraba, la directora misma nos pedía disculpas, todos los años con un alumno se agarraba. O otra de las características, exactamente, pasaba eso, y acuérdense del puntero. Es otro de los elementos que se relaciona con este enfoque. No por algo está, seguramente escucharon alguna vez esta frase, la letra con sangre entra. Hasta que yo Como no vea sangre en tu mano, no vas a aprender. Cuando vos veas sangre y no querés que te sangre, ahí vas a aprender. Bueno, ¿se me en eso. escucha, profe? Porque estoy con Sí, los Noelia. auriculares. Ah, Sí, sí, perfecto. Eso no me... sí, Noelia, se te escucha. Perfecto. Quería saber nada más porque estoy con los auriculares. Eso no me da gracia. Súper. Profe, y practicaban mucho el tema de la escritura. Una F, por ejemplo, no sé, 4 o 5 hojas, tenías que escribirlo hasta que te salga perfecto. En ese entonces era la perfección. No tenía que haber errores. Fíjense que ahí exactamente a lo que dice Laura también, el método se centraba en la lógica de la disciplina. Uno se tenía que disciplinar con respecto al comportamiento de cada uno y también en los saberes cuál era el saber que decía el docente, cuál era el contenido principal. Y ojo con que vos me des una opinión tuya, no, sino tal cual está el texto o tal cual yo te lo estoy diciendo en clase. Vos de esa manera te tenés que memorizar. Fíjense otra de las características que lo hablamos recién, dice, la evaluación se centra en la constatación de la asimilación y la memorización de la información y consiste en la realización y calificación de exámenes. Ahí tenemos, por ejemplo, te equivocaste acá, te bajó un punto, te bajó otro punto. Entonces, tiene que ver no tanto con lo cualitativo, sino con lo cuantitativo, de cuánta información vos pudiste memorizar. Si vos no me sabés decir determinada poesía de memoria, y lo lamento, nos vemos la próxima, o tenés que volver a decir en la próxima clase esta lección. Fíjense que dice, el recurso fundamental es el libro de texto, es lo que yo les decía recién, ese es el gran aliado del docente en el enfoque tradicional. ¿Por qué? Porque en el texto hay un libro que el docente se va a centrar mucho y siempre va a tener su librito que lo va a acompañar en todas las clases. Hasta acá, ¿alguna pregunta? Fíjense que, y acuérdense lo que yo siempre les decía, de hecho la vez pasada, ningún enfoque es puro. Quien me dice, yo soy totalmente tradicional, no le creo. O al igual que si alguien me dice, yo soy totalmente activo, no le creo. ¿Por qué? Porque siempre hay matices y hay determinados... hay colores en el medio que hacen que uno no sea del todo problematizador o activo. En algún momento caemos, todos los docentes, aunque Es que no el querramos, contexto en caemos. sí ya no está, profe, para eso. Yo escucho cuando dicen, ay, yo sigo lo tradicional. No, el contexto ya no está para lo tradicional. El contexto, la realidad no nos deja. Totalmente, la realidad, acuérdense que lo que hablamos Debemos también en las adaptarnos clases, constantemente
a esta realidad, digamos. ¿Se acuerdan que en una de las clases hablábamos que el aprendizaje es algo situado? Tenemos que tener en cuenta el contexto. Con respecto al enfoque tradicional, ¿alguna pregunta? Acuérdense, cada enfoque se relaciona con una teoría psicológica del aprendizaje, ¿sí? En este caso, con el conductismo. Vamos Está con... bien específico y claro los ejemplos, profe. Disculpa, no te escuché. Que creo que quedó claro porque los ejemplos son específicos. Están muy buenos los ejemplos. Vamos ahora con otro enfoque. Fíjense, enfoque tecnicista. ¿A qué le suena tecnicista? Técnicas, puede ser técnicas de enseñanza o metodología de enseñanza. A técnicas, exactamente. Y este enfoque va a surgir allá por la mediados de la revolución industrial, en donde es un enfoque más economicista. De hecho, si nosotros los buscamos, si ustedes, por ejemplo, lo googlean ahora, se van a encontrar de que el enfoque tecnicista está más relacionado con las economías. Ahora vamos a ver por qué. Y también hay dos grandes palabras que se relacionan acá con el enfoque tecnicista, que es eficacia y eficiencia, para la hora de enseñar y a la hora de que el estudiante, el alumno, aprenda. Ahora vamos a ver por qué les decía esto de eficacia y eficacia y eficiencia. Fíjense, dice, este enfoque expresa la aspiración de hacer de la enseñanza una actividad científica, rigurosa y eficaz. A ver, tiene en cuenta, se relaciona, ¿se acuerdan cuando empezamos a ver, o cuando ustedes empiezan la historia de la psicología y dice que la psicología surge allá por 1879, si no me equivoco, si no me falla la memoria, y surge justamente con con el auge del positivismo, y el positivismo es una de las corrientes filosóficas que dice que hay que tener fe ciega en la ciencia. ¿Por qué? Porque en la ciencia está la verdad, en la ciencia está el fin último. Yo, gracias a la ciencia, encuentro la respuesta a todos los problemas que existen en la sociedad. Bueno, por eso es que dice, se trata de que la enseñanza sea una actividad científica y una actividad rigurosa, pero también eficaz. ¿Por qué? Porque si yo sigo determinadas técnicas, determinados pasos, determinados métodos, voy a llegar a que el alumno aprenda. Sigo un poco más, dice, los valores son la eficacia y la eficiencia que se concretan mediante la adecuada organización de los medios disponibles. Yo les decía recién, es un enfoque que se relaciona mucho con la economía, la eficacia de utilizar en pocos recursos para poder lograr o poder concretar algo. Bueno, en eso se basa también este enfoque. Dice, lo importante, y acá está una de las características más importantes de este enfoque, que dice, lo importante es la planificación detallada de los elementos a partir de la formulación de objetivos comportamentales. Fíjense, habla del comportamiento, habla de la conducta de los estudiantes. Es más, en el enfoque tecnicista voy a tener presente las planificaciones que uno tiene que ir haciendo. ¿Por qué? Porque justamente dice, está detallado todo lo que uno tiene que hacer desde el momento que ingresa. De hecho, en las planificaciones muchas veces está hasta las preguntas que los alumnos van a hacer. Cosa de que yo no tenga que estar improvisando, porque para el tecnicista la improvisación es mala palabra. Yo no puedo estar improvisando, puedo estar a lo que hoy los chicos llaman el chamullo en clase. ¿Por qué? Porque es mal visto, se evidencia de que no tengo un conocimiento suficiente a la hora de yo de impartir esa sabiduría o ese conocimiento. Entonces, el enfoque tecnicista no perdona justamente la improvisación. Fíjense que dice, seguimos un poco más, dice, los cuales actúan como punto de referencia de la evaluación que se reduce a la medición de logros de tales objetivos. Bueno, perdón, si se están escuchando, mi perro empezó a ladrar, no sé qué le pasó. Perdón. Seguimos, a ver, ¿por qué dice esto de los objetivos? De hecho, por ejemplo, en educación, ahora tenemos los NAP, los núcleos de aprendizajes prioritarios.
que ahí aparecen los determinados, cuáles son los contenidos, únicamente aparecen los contenidos, cuáles son los contenidos prioritarios en la educación. Antes estaban los CBC, los contenidos básicos comunes, que eran libros, algo así, en donde estaba detallado, sin mentirle, desde el momento en que el docente ingresaba al aula, cómo tenía que comportarse, dónde tenía que posicionarse, qué pregunta hacer. Y estaba todo en objetivos, estaban todos los objetivos que uno tenía que ir haciendo. Antes de pasar a este paso, yo tengo que haber pasado antes y así. De hecho, estaba desde el momento en el que el docente se posicionaba en la puerta del aula. Y también estaban algunas de las preguntas que los alumnos podían hacerme. Y esto era más o menos allá por 1993 con la Ley Federal de Educación. Más o menos, para que ustedes tengan un poco de idea de qué momento también se le dio mucha importancia a este método, a este enfoque. Seguimos un poco más. Acá está lo que yo les decía. Dice, la escuela se orienta al ajuste de la conducta individual, conductismo puro, y social a los requerimientos de la esfera económica. Es más, la escuela tiene que estar también en relación al mercado. Por eso es que habla de la economía. Y fíjense si ustedes, si nos pensamos un poco, de hecho creo que la mayoría de nosotros somos hijos del polimodal. Entonces, ¿qué pasaba en el polimodal? Teníamos varios modalidades, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasaba en ese polimodal? Estaba en relación al mercado laboral, al mercado de trabajo, que hacía que cada uno de nosotros se inscribiera o le tocara tal modalidad. Bueno, tiene que ver con esa esfera política, con esa esfera económica que sucedía y también con ese cambio en la conducta del individuo. Dice, la concepción epistemológica en la que se apoya este enfoque es el empirista positivista, es lo que yo les decía hoy al principio. Empirista, experiencia. Y positivista, uso de la ciencia, porque en la ciencia está la verdad. Entonces, yo para poder llegar a la verdad tengo que ir atravesando etapas. De hecho, un empirista o un positivista va a decir, el método tiene que ser, vos para poder llegar a esta verdad o a este saber o a este conocimiento, tenés que ir atravesando estos caminos, es decir, tenés que ir utilizando este método que te va a dar la gran solución. Es decir, si vos seguís estos objetivos, vas a llegar a la meta. El método experimental es la vía de acceso al saber objetivo. Por eso es que yo les decía, y esto también tiene que ver con la modernidad. O casualidad, bueno, el librito que estoy leyendo ahora tiene que ver justamente con esa crítica que se le hace a la modernidad y a la posmodernidad, como crítica a la modernidad y como crítica justamente a esa teoría en donde se basaba todo en objetivos. Dice, la psicología conductista constituye uno de los fundamentos teóricos del enfoque tecnicista, a partir de la interpretación asociacionista del aprendizaje y mecanicista de la conducta humana. De vuelta, fíjense, yo les decía recién, tanto el enfoque tradicional como el enfoque tecnicista se posicionan en la teoría psicológica del conductismo. ¿Por qué? Porque priorizan la memorización, la asociación. ¿Se acuerdan que el esquema del conductismo era básicamente ER, estímulo-respuesta? Bueno, lo mismo va a pasar acá. Yo voy a hacer una interpretación asociacionista en el sentido de que voy a aprenderme de memoria todo lo que está ahí de vuelta. Uno de los aliados del docente en también tiene que ver con el libro. Y también con el lado mecanicista. Dice, hasta acá, ¿vamos bien? ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? Agustín me levanta el pulgar. No, profe, bien claro, para mí va. Súper. Seguimos entonces un poquito más. Fíjense que dice, los procedimientos y las técnicas didácticas, ahí fíjense, esto es otra de las características muy importantes, dice, son seleccionadas y organizados cuidadosamente con el fin de anticipar y controlar el proceso de enseñanza. Y ahí en relación a lo que me decía, creo que Laura, si no me equivoco, era que decía, bueno, acá se prioriza la enseñanza, no se prioriza el aprendizaje de los alumnos, no. Fíjense que habla del proceso de enseñanza nada más. ¿Y quién está en el proceso de enseñanza? El docente. Entonces, no le interesa qué es lo que pueda llegar a opinar el alumno. No le interesa
que cada uno de nosotros tenga un ritmo de aprendizaje diferente. No, eso no le interesa a tanto ni al enfoque conductista, al enfoque, perdón, tradicional y al enfoque tecnicista. Lo que le interesa es llegar a determinado puerto. Por eso es que dice, es más, los objetivos, la selección y la organización son cuidadosamente seleccionados a la hora de anticiparse, es lo que yo les decía hoy. En el enfoque tecnicista o en el enfoque en donde se trabaja mucho los objetivos, se tiene en cuenta hasta el mínimo detalle cuál puede ser la pregunta que me digan a mí los estudiantes, los alumnos, cosa de que yo no esté papando mosca ni distraído, sino que ya sea tal pregunta doy tal respuesta. Entonces, a tal estímulo doy tal respuesta. Por eso es que se relaciona con el conductismo. Dice, uno de los aportes más importantes es el rechazo a la improvisación en la tarea docente. ¿Por qué? Porque el docente es un especialista que lo único que tiene que hacer es volcar determinados conocimientos que él tiene, siempre y cuando siguiendo la planificación. Si él sigue la planificación y va a arribar justamente a los objetivos que él quería llegar. A ver, también el enfoque tecnicista va a decir los contenidos no los selecciona el docente. No, los contenidos lo va a seleccionar un grupo especializado. Fíjense que dice, el profesor es el ejecutor del currículo nada más. Él ejecuta el currículum, pero es elaborado por otros, por especialistas. Y el alumno dice, un ejecutor de la tarea del aprendizaje prevista y secuenciadas en orden de la complejidad creciente. Es decir, obviamente, yo antes de saber determinados saberes, tengo que tener en cuenta otros saberes. Entonces, hay una secuencia. Al igual que antes de lo que yo les decía hoy, ¿no? Estaba todo reglado, siguiendo objetivos para poder llegar a algo. Bueno, eso es lo que va a proponer el enfoque tecnicista. Fíjense acá. Uy, se ve feo. Si me aguardan un instante, busco esta imagen que ustedes están viendo ahí. Es de Francesco Tonucci. A ver, dejo de compartir un instante. A ver. Creí que se veía bien, pero no. Acá está. A ver si le puedo hacer un poquito de zoom. Ahí. Me avisan cuando se ve y ahora, bien, súper. Fíjense en esta imagen de Tonucci, en donde es una máquina. Fíjense que tenemos a los nenes y a las nenas que entran y que están vestidos de diferentes maneras. Hay una diversidad, pero fíjense cómo salen, todos iguales. Fíjense acá, dice materiales didácticos, y es como que le inyectan en la cabeza, asimila, los alumnos lo únicamente tienen que hacer es asimilar y repetir y memorizar. Y les inyectan estos materiales didácticos, acá de vuelta hay un libro, tiene que estar leyendo. Ahora, quienes no pudieron adaptarse a este proceso, a esta maquinaria, a esta cinta, están acá, dice desechos. Es más, acá en este cartelito dice algo como que el futuro es suyo, ustedes pueden construir. Algo así dice acá en este cartelito que le estoy indicando acá. Entonces, ahí vemos cómo justamente se sigue, todo está fríamente calculado, diría alguien. Entonces, desde el momento en el que se ingresa al aula, justamente ustedes me decían, ¿no? Tecnicista de técnica, de aplicar técnicas, de aplicar un método, de aplicar un camino para llegar a tener un determinado saber. ¿Preguntas, comentarios? Yo escribí ahí Ay, perdón.
Sí, que esto ocurría mucho y sigue ocurriendo por ahí en los profes de historia o de educación democrática, como se decía antes, ¿no es cierto? Tratar de influenciar, ¿no es cierto?, en los alumnos en el aprendizaje referente a los hechos ocurridos, cambiando mucho o enseñando en la mirada de ellos, ¿no es cierto? Yo que ya tengo un poquito de años encima, bueno, me doy cuenta que un montón de hechos ocurridos antes no están diciendo la verdad. Tipo, por ejemplo, Guerra de las Malvinas, algo así que nos tocó muy de cerca. Y hay muchos personajes que no dicen la verdad, ¿no es cierto? Y no así de parte de los otros. Entonces, ahí entra a influenciar mucho en este aprendizaje nuevo, en esta nueva manera, ¿no es cierto?, que están viendo los chicos de investigación y de ver, de tener otra mirada al escuchar, ¿no es cierto?, con esta tecnología que tenemos ahora, lo que dicen, ¿no?, en otros meridianos respecto a lo que ocurrió en ese entonces. Creo que cambia mucho y bastante, de manera totalmente diferente en la medida que contaban en aquellos momentos o lo que ocurría, ¿no es cierto?, a lo que hoy se sabe. Siempre está el dicho, por supuesto, nos vamos a enterar de la verdad dentro de 10 años. Claro, totalmente. A ver, acuérdense lo que veíamos recién, ¿no? Quienes escribían o quienes decían cuáles eran los contenidos válidos socialmente. Pablo Pinó, por ejemplo, un pedagogo, él dice, ¿cuáles son los saberes socialmente válidos? Ahora, en el enfoque tecnicista, el docente no tiene, el docente es visto como un ejecutor nada más. Los que elaboran los contenidos son los especialistas, son los que están en el escritorio, aquellos que nunca tuvieron contacto, por ejemplo, con un estudiante. Entonces, hoy lo que más que nada la clase hoy es poder presentarles estos dos enfoques, tanto el tradicional como el tecnicista, y ver cómo se relaciona con lo que nosotros estuvimos viendo en clases pasadas con el conductismo, las teorías conductuales del aprendizaje. De hecho, los dos enfoques, tradicional y tecnicista, se relacionan muchísimo con esos enfoques conductuales. ¿Por qué? Porque tienden justamente a que haya un cambio en la conducta, en el comportamiento de los alumnos, básicamente. Y aparte, obviamente, siguiendo el esquema del conductismo, que era la asimilación, memorización y repetición de esa información que les daba justamente el maestro o el docente. Que tampoco era cosa del docente y el maestro. Totalmente, de hecho. Ellos recibían de otros lugares para transmitir, ¿no es cierto?, esa enseñanza. Por ahí también que hay que aclarar eso siempre, porque resulta que ustedes se llevaban, los docentes, los profesores se llevaban todo de arriba, la manera o lo que estaban enseñando que no coincidían a veces con la manera de pensar de uno, o de los mismos docentes o profesores. Claro, totalmente, Agustín. Por eso es que una de las características, no me acuerdo si en el enfoque tradicional, es que decía, el gran aliado del docente era el libro. De hecho, durante mucho tiempo, Agustín hablaba de los libros de historia. Yo me acuerdo que cuando iba a la secundaria tenía el mismo autor, solamente cambiaba el color de la tapa, historia 1, 2, 3 de Ibáñez, si no me equivoco, era de matemática, pero justamente siempre se repetía el Ibáñez de primero, el Ibáñez de segundo, el Ibáñez de tercero, y hasta el sexto año seguíamos con el Ibáñez. Pero es decir, únicamente esa manera de enseñar había, no hay otra manera de enseñar, no me acuerdo en este momento si era de matemático o de historia Ibáñez, pero bueno, se seguía en esa concepción o esa epistemología de enseñar, ¿no? Bien, a ver, ¿cómo seguimos? La semana que viene, el lunes de la semana que viene, y lo que queda es cortito, así que va a ser más que nada, me gustaría que sea un ping-pong entre todos los presentes del enfoque activo y el enfoque problematizador. ¿Sí? Que son los dos enfoques que están faltando. Para así yo poder presentar lo que hoy Noelia me decía, profe, quiero un examen, decía ella. Entonces yo le decía... No. Sí. Noelia me decía, profe, quiero un trabajo práctico. Si quería que... Ella nomás quiere.
No, yo le pregunté, profe, usted porque yo no encontraba para unirme el link, ¿no? Usted subió solamente, sí, me manejo en el aula virtual. Ah, bueno, usted, cualquier información acerca de algún trabajo, no, me manejo todo con, así fue, no me, por favor, no, justo yo voy a pedir examen, no, ando a full. Entonces, como Noelia quería hoy un pequeño trabajo práctico, entonces la semana Tampoco que eso. viene voy a presentar. Profesor Nah, Osuna Rubén, a partir de hoy se ha convertido, mirá que yo lo tenía como máximo, se ha convertido en mi peor amigo. No, profe, taco, lo que usted diga, che. a ver, nada, fuera de broma, a ver. Va a ser un trabajito bastante simple. La idea es, para la semana que viene, yo les presento a ustedes el trabajo práctico, pero justamente para poder ir adelantando, me gustaría que tengan leído ustedes, cosa de poder ir hablando entre todos y no solamente sea yo el que esté hablando, sino que ustedes también. Entonces, poder ir viendo qué características tiene el enfoque activo, cómo ve al alumno. Fíjense que nosotros estuvimos viendo, ¿se acuerdan que, y comparto de vuelta y ya terminamos enseguida, lo prometo. ¿Se acuerdan que, avísenme por favor cuando se ve? Ok, profe, ahí se ve. Buenísimo. Fíjense que yo les decía hoy, ¿qué era un enfoque didáctico? De hecho, esa es una de las preguntas, por ejemplo, que yo suelo tomar en el examen final. Fíjense, dice, es una interpretación de la triada didáctica. Ahora, ¿qué cosa de la tríada didáctica voy a tratar de interpretar o voy a tratar de tener en cuenta? A esos elementos que están ahí. Fíjense que dice objetivos, contenidos, estrategia, evaluación, al alumno. Es decir, hasta ahora nosotros estuvimos viendo cómo cada uno de los enfoques, cómo ve al contenido, cómo ve a las estrategias, cómo ve a la evaluación, cómo ve al estudiante, cómo ve al docente. Cada enfoque lo va a ir viendo a cada uno de estos elementos de una determinada manera. Nosotros vimos que el enfoque tradicional y el enfoque tecnicista en alguna de las características se relacionan y mucho. Bueno, ahora lo que vamos a salirnos desde esta perspectiva tradicionalista, de esta perspectiva conductista, y nos vamos a meter con el enfoque activo y el enfoque problematizador ya en otra teoría psicológica, que es la otra teoría que nosotros vimos, que es la teoría constructivista. ¿Sí? ¿Se acuerdan que nosotros estuvimos viendo a Piaget, a Usubel y a Vygotsky? Bueno, entonces lo que vamos a hacer ahora es a salir de esta parte conductista y adentrarnos a la parte constructivista con estos dos enfoques, el activo y el problematizador. ¿Sí? Entonces, lo que les propongo a ustedes para la semana que viene es la lectura del enfoque activo y el enfoque problematizador y que sea más que nada una charla, de poder ver a ver qué vio Agustín, qué vio Valeria, qué vio Noelia, qué vio Milagros con respecto a estos enfoques. ¿Qué es lo que les llamó más la atención? Va a poner nota, ¿no es cierto? Va, vale. Por supuesto, Agustín, es más, vos vas a ser el primero que vas a exponer. Le tomo. Estamos, chicos y chicas. Sí, Y ahí profe. también, después, cuando terminamos de hacer la pequeña exposición, presento el trabajito práctico. Perfecto, profe. Correcto. Agustín, Después estamos, me me parece, seguí en la vos, lista. ¿no? Después me seguí vos. Y después me Sí, gané. Siempre fui a ser profe, así que. estamos en la lista Lamentablemente. negra, me parece. Osuna, No, 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 profe, no. media pila. No, Noelia, por favor. Bueno, gente, eh, no sé si tienen algún comentario, alguna duda, alguna reflexión. No, excelente, profe. Clarito, perfecto. Y tenemos el apoyo del material, así que está de 10. Les deseo mañana un feliz día del estudiante y de la estudiante. Feliz inicio de primavera también, que pasen lindo, que descansen y que estudien mucho y si es que tienen que rendir alguna materia. Si no, nosotros nos encontramos el lunes que viene, 27. el 27, exactamente. Muchas gracias, buenas Bueno, noches, hasta luego. Chao, chao. nos vemos gente, hasta luego, que descansen.